Agradecerle la compañía, agradecerle la asistencia a esta hora de la mañana, darle la bienvenida a esta actividad que se inserta en el proyecto Hoja de Ruta para la Transición Energética en Chile, que está impulsando en él y que está liderado por Energy en colaboración con MRC como asesores, como apoyo a este proceso. A quienes se suman a esta actividad les pedimos por favor que silencien sus micrófonos para evitar cualquier interferencia con el audio de nuestros panelistas. Esta es la cuarta mesa y última de esta etapa del trabajo, que tiene como principal objetivo recoger material, visiones, posiciones, que nos permitan perfilar, configurar escenarios. Este proyecto ya tiene algún kilometraje recorrido, ya hemos trabajado en construir un caso base, por lo tanto tenemos que construir escenarios alternativos y estas mesas nos están dando ese material, nos están nutriendo de aquello. Digo estas mesas porque partimos hace algunos días enfocándonos con la primera en la matriz eléctrica, después nos enfocamos en el desarrollo de infraestructura, de redes, de tecnología. La tercera estuvo enfocada en los consumidores, en cómo estos adaptan, cómo estos transforman sus procesos. Y la de hoy se titula Economía y Desarrollo Sustentable para alcanzar la carbono neutralidad. Por lo tanto, ese es el tema principal que nos convoca y hemos invitado a destacados profesionales, expertos de nuestro territorio en el ámbito energético, con miradas muy distintas, muy complementarias. Por lo tanto, hemos querido nutrir esta mesa desde ese ángulo de la diversidad y desde distintas visiones e impresiones que nos pueden aportar. La presentación ancla, la presentación principal, está a cargo de Luis González. Luis es coordinador económico de cambio climático, energía y medio ambiente en CLAPES, en la Pontificia Universidad Católica, así que agradecemos mucho la presencia y la participación de Luis. Muy buenos días, Luis. Hola Daniel, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos y a todas. Gracias, Luis. Y aparte, o acompañando esta presentación, tenemos 4 panelistas que en primer término van a opinar, van a comentar, van a reaccionar a lo que nos plantee Luis, pero después vamos a combinar la actividad con otras preguntas que vamos a ir tejiendo en la medida que se dé el diálogo. Así que paso a presentar a los panelistas. Parto por Marina Hermosilla. Marina es gerente de sostenibilidad en Fundación Chile, así que muy agradecido, bienvenida Marina. Muchas gracias, Daniel. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Marina. También paso a presentar a Pablo Ademir. Pablo es exministro de Medio Ambiente y hoy fundador de País Circular, así que también agradecemos la participación de Pablo. Muchas gracias. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. También nos acompaña Michel Leporati. Michel es director de Innovación y Transferencia de la Universidad de Talca. Muchas gracias, Michel, bienvenido. Hola, Daniel, muchas gracias por la invitación. Y por último, presentar a Rubén Guzmán, él es jefe de la Unidad de Evaluación y Análisis Económico en el Ministerio de Energía, así que también nos acompaña desde la autoridad Rubén. Muchas gracias, Rubén, bienvenido. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. La actividad contará con una presentación inicial, como indicaba anteriormente, de aproximadamente unos 20 minutos, a cargo de Luis, para que a continuación los panelistas puedan debatir respecto a esta y también abordar algunas interrogantes, algunas consultas que nosotros hemos preparado. Tenemos programado una duración máxima de 90 minutos para esta actividad, así que ese es más o menos el tiempo que tenemos proyectado. A quienes se suman a esta mesa, los invitamos a utilizar el chat, acaso hay preguntas o puntos que hacer, y así vamos alimentando el debate en lo pertinente a la convocatoria de esta mesa. Así que, sin más, le paso la palabra y el control a Luis para que en 20 minutos nos plantee su presentación. Adelante, Luis. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos los asistentes, al distinguido panel que nos acompaña en esta mesa redonda virtual. Bueno, lo que me toca, la difícil misión de esta invitación es hablar de
un tema que es bastante amplio, el desarrollo sustentable, un poco acotado, digamos, en la mirada de la carbono neutralidad. Y en particular en esta presentación, lo que yo voy a tratar de estimular a nuestros relatores y también a la audiencia es pensar en que la carbono neutralidad no solamente es el trabajo, digamos, en la generación eléctrica, sino en un concepto más amplio que tendría que ver con la energía y, digamos, con el sector no energético, ¿ok? Dado que también en las otras mesas se ha discutido bastante sobre generación eléctrica, voy a hacer algunos alcances y algunas miradas, pero me voy a basar más que nada en esta mirada más integral del problema de la carbono neutralidad que está prácticamente en todos los sectores de la economía. Entonces, tengo 3 objetivos el día de hoy de comunicar con ustedes y estimular, digamos, a nuestro panel. Y además con la misión específica de proveer algunos inputs para la modelación que está detrás, digamos, de estas mesas de discusión, que ellos están buscando algunas métricas y medidas, de hecho es el último punto que voy a tocar, pero antes de eso, hablar un poco de cuál es el desafío del desarrollo sustentable, entendido como la mirada de lo económico, lo social y lo ambiental, y esa simbiosis, ese equilibrio que es muy delicado y que tratamos de alcanzar. Y en ese afán, la ruta de la carbono neutralidad, que digámoslo así, tiene un foco, digamos, en contaminantes globales. Estoy hablando de las emisiones de CO2 y los gases de efecto invernadero, que podríamos resumirlos en emisiones de CO2 equivalente, pero que también tiene efectos locales, como por ejemplo en emisiones de material particulado que afectan mucho más a las personas en el corto plazo inclusive. El segundo punto es entonces hacernos una pregunta y decirnos cuáles son los cursos de acción para esta carbono neutralidad entendida, digamos, en este conjunto más grande que es el desarrollo sustentable, y después terminar con las métricas y las medidas de acción para la discusión. Me he animado a poner, y eso les anticipo, una lista de temas pendientes que, dada lo grande que es, digamos, la discusión del desarrollo sustentable, al menos alcanzo a citar, inclusive esa lista puede estar incompleta. Bien, entonces partamos con el primer punto, el desafío del desarrollo sustentable y la carbono neutralidad. Y aquí hay una frase que no la he puesto de manera gratuita, sino que la voy a explicar, pero que un poco impulsa a la discusión en Chile, y es que yo creo que lo que estamos buscando es el retorno a la carbono neutralidad. Y eso voy a explicar después. Pero este retorno a la carbono neutralidad tiene que darse en un contexto donde es una oportunidad, veámoslo así, para el desarrollo sustentable y continuar, digamos, en la senda del progreso. Y para eso, si bien una medida de desarrollo a nivel mundial en la literatura económica, si bien no es perfecta, pero resume bastante bien o se correlaciona bien con los estándares de vida, con las tasas de mortalidad, con la educación, con el capital humano y demás variables, es el PIB per cápita. Y aquí lo que les traigo es evidencia, ¿no es cierto?, de más de 120 años, ¿no es cierto?, de datos, donde hay mucha historia económica. Ustedes van a ver que, por ejemplo, en estas regiones tienen... ahí está mi puntero láser, tienen en las regiones donde han habido crisis económicas, ¿no es cierto?, a nivel mundial, acá por ejemplo la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto?, o la crisis, la gran crisis a nivel mundial. Después tenemos en los 70s también tenemos una crisis bastante importante, muy parecida al características, digamos, de precios internacionales del petróleo. Después tenemos la crisis asiática, tenemos la crisis del 2009, inclusive la crisis del COVID. Pero ¿qué es lo que nos señala esto? Que evidentemente en este indicador de desarrollo, que convengamos y demos la licencia que no es el mejor indicador de desarrollo, pero que reúne bastantes características, Chile se ha destacado y ha logrado un avance significativo con respecto a la región. Y esto no es gratis, porque también han habido otros países que en nivel, fíjense, y aquí está Argentina, por ejemplo, partieron significativamente mucho más arriba y que después tienen trayectorias que van más bien a la baja.
¿no es cierto? Detrás de esto hay muchos factores que seguramente van a dar para discusión para muchas mesas, como la distribución del ingreso, el carácter de las instituciones, la pobreza, etcétera, etcétera. Pero convengamos de que ha habido un avance significativo, que se ha progresado económica y socialmente, y que ahora la gran pregunta, cuando digo el retorno a la carbono neutralidad, es que los estimulo con lo siguiente. Este es un dato que seguramente todos ustedes conocen muy bien, y para aquellos que no les es tan familiar, les hago un recuerdo. Este es el último balance de emisiones, ¿no es cierto?, histórico que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, que llega al año 2018. Seguramente todos aquí estamos muy ansiosos de obtener los datos más actualizados. Y acá lo que observamos es que evidentemente Chile, en algunos periodos, ¿no es cierto?, estuvo, si quieren, rozando la carbono neutralidad. Esta línea negra son las emisiones netas, ¿no es cierto? Este sector es el sector de bosques y biodiversidad, que absorbe las emisiones, ¿no es cierto? Que es nuestro repositorio, es nuestra esponja de emisiones. Y después están los sectores energéticos, industria, residuos. Y entonces aquí lo que vemos es que evidentemente ha habido una senda creciente, pero que partimos en un nivel de absorción inicial donde teníamos esa carbono neutralidad. ¿Y qué es lo que nos hemos planteado hacia adelante? Bueno, lo que nos hemos planteado hacia adelante es que en esta distribución, donde por ejemplo nosotros tenemos en el área verde el sector de absorción, como les decía, el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura, que es digamos nuestra esponja, se mantenga, inclusive aumente, y trabajar sobre el sector energético. Pero ese sector energético, y en particular para esta presentación, me interesa dividirlo en dos: en lo que es el transporte, ¿no es cierto?, y el resto del sector energético, que principalmente sería como la generación eléctrica que se ha tocado en otras mesas. Entonces, con esta mirada yo me voy a enfocar precisamente en estos, voy a hacer alguna alusión, digamos, a lo que es la generación eléctrica para un punto en específico, que es una visión de largo plazo, que es una lección que Chile puede otorgar y que ya está dando sus frutos. Pero en particular mis comentarios van a ir referidos al transporte y las emisiones. No es menor y también importante los otros sectores, el manejo de residuos, agricultura, pero yo creo que esos también están muy relacionados con algunos comentarios de mercados que voy a hacer. Y entonces en esta mirada, lo que ahora nosotros estamos buscando es justamente tener esta trayectoria. Fíjense que esta línea marca la proyección que tanto la NDC, que ustedes saben perfectamente que se tiene que ir actualizando, que tiene metas intermedias, como por ejemplo el cumplimiento al 2030, etcétera, etcétera, al 2025. De hecho, este año tenemos que renovar la ambición, ¿no es cierto? Ese es el resultado de la última COP, pero que tiene una mirada de largo plazo alineado, digamos, a un esfuerzo global de llegar a la carbono neutralidad en 2050. Pero este camino de 30 años, ¿no es cierto?, tiene mucha incertidumbre. Y es por eso que hago este dibujo. Aclaro a ustedes, a la audiencia, que este es un dibujo que después les voy a mostrar los números de este dibujo, pero para que me entiendan la idea es que en esta senda nosotros podemos tener multiversos o distintos escenarios de realizaciones en precios, en cambios institucionales, locales, externos, etcétera, que hacen que esta línea, que es uno de los escenarios posibles de realizarse, tengan incertidumbre. Entonces, en ese aspecto, en este camino, lo que hemos visto, y aquí les presento alguna evidencia de trabajos que hemos realizado en CLAPES-UC, donde tratamos de construir este puente con datos, con modelación, ¿no es cierto? Además, trabajando multidisciplinariamente, donde tratamos de construir este puente entre lo económico y las ciencias físicas exactas, ¿no es cierto? Y entonces, acá lo que observamos es una simulación de 1000 escenarios, ¿no es cierto? Este es un trabajo que hemos hecho con la Universidad de Chile y otras universidades, y la Universidad Católica también, donde tenemos la incertidumbre en variaciones de drivers, ¿no es cierto? Ya sea la actividad económica, ya sean los precios de las tecnologías o las decisiones de política o la ambición que se vaya a implementar. Y con las medidas de la NDC actuales, lo que tenemos es que un 30% de los escenarios nos dan algún grado de cumplimiento y aparentemente un 70% no. Esto con sensibilidades de precios históricos. Y acá el mensaje que por lo tanto obtenemos en este trabajo es que evidentemente hay que reforzar esa NDC.
que ante esa incertidumbre de cumplimiento, evidentemente hay que tratar de reforzar, aumentar la ambición y así tratar de, ojalá, conducir esta senda, digamos, y entrar en una zona probable de cumplimiento más amplia. Pero cuando hablamos de incertidumbre, también nos interesa saber qué sectores son los que generan mayor incertidumbre. Entonces, fíjense acá, a mano izquierda, lo que tenemos es el cumplimiento o la meta, digamos, de reducción de las emisiones, que serían estas 50 millones de toneladas. Y después lo que tenemos es ver cuál es la incertidumbre que tenemos en estas 1000 realizaciones por cada uno de los sectores y cuáles son los sectores que presentan mayores incertidumbres. Y acá lo que presentamos es que evidentemente la incertidumbre agregada es la que se les he mostrado en la lámina anterior, pero también los sectores de transporte y el sector de bosque y de biodiversidad presentan altos grados de incertidumbre. Algo también existe, por ejemplo, en la industria, en la minería, pero indudablemente, digamos, estos dos sectores que además son transversales, digamos, a toda la discusión, son los que generan mayor grado de cumplimiento o de capacidad. Y en esa capacidad, las medidas en específicas son, por ejemplo, y me voy adelantando algunos de los comentarios y preguntas que hacía para el final es, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el manejo de las cosechas forestales? ¿Qué va a pasar con la incertidumbre que tiene, digamos, el rendimiento de los bosques naturales en cuanto a su absorción, en cuanto a su reforestación? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el tema de transporte? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la tasa de penetración de la electromovilidad? Hemos visto que en escenarios energéticos, tanto en el Ministerio de Economía, de Energía, como también en la evidencia internacional, que todavía los costos de capital, el CAPEX, todavía son bastante altos y que son una barrera de implementación y que ciertamente los costos de operación son los que generarían ahorro y que todavía no hay ese switch, ese cambio, pese a que hay algunos instrumentos de los cuales voy a hablar más adelante, que provocaría el cambio en el comportamiento de los usuarios. Y eso asociado, digamos, a distintos temas que además tienen dimensiones locales, como por ejemplo el manejo y la incertidumbre de la frecuencia de incendios forestales que vayamos a tener, el manejo de la leña, si es que se va a dar una electrificación o no de nuestras ciudades, y eso tiene consecuencias en contaminantes locales, que también son importantes de considerarlos al momento de ver esta mirada con estos contaminantes globales. Y entonces, en esta discusión, me gustaría plantear cuáles son los cursos de acción que tenemos para la carbono neutralidad. Y aquí viene mi referencia con respecto al sector eléctrico, de generación eléctrica. En un trabajo recientemente publicado, junto con mis coautores, lo que hemos visto es, hemos viajado en el pasado, un poco una tendencia que tenemos los economistas, para tratar de entender cuál es el comportamiento que han tenido los agentes ante un evento en específico. El evento en específico acá ha sido la interconexión de dos mercados de generación eléctrica, ¿no es cierto? Estoy hablando del zinc y el SiC. Acá, fíjense en este primer panel, estos son los precios, ¿no es cierto?, por nodo que se tenían antes de la interconexión, con las distintas tecnologías además situadas en el norte. Ahí teníamos solar, teníamos una entrada de renovables, ¿no es cierto? Esto es el cambio ya en noviembre de 2017, un promedio a junio de 2019, cuando se da el empalme, digamos, la conexión de las dos regiones, y aquí empezamos a ver que las decisiones en el mediano y en el largo plazo son importantes y tienen que tener una consecuencia. Tiene que haber, en otras palabras, como se diría, digamos, en términos de política económica, una consecuencia o una visión de Estado, porque esa decisión que se dio el 2017 se la continuó para adelante y se la estableció hasta nuestros días, y con esto se da una certidumbre a esta inversión que se tenía en este mercado. ¿Y esto cómo repercute, digamos, en esta discusión de la carbono neutralidad y cómo la economía tiene algo que decir en esto? Pues tiene mucho que decir, porque seguramente para la generación, para el retiro de las centrales, lo que estamos buscando es el incremento. Se hablaba, Rodrigo Moreno en una exposición excelente en una mesa anterior, nos mencionaba que se requiere por lo menos construir 8 gigawatts más de capacidad
tecnología instalada de lo que ya se tiene hoy, ¿no es cierto?, para algunas demandas de la carbono neutralidad y de las energías renovables. Y por lo tanto, si es que no tenemos estas condiciones de mercado que amplían la demanda y que favorecen, digamos, la incursión de inversión y la expansión de oferta, nos hubiéramos perdido, y este es el ejercicio, nos hubiéramos perdido significativamente de la generación solar que hoy por hoy podemos disfrutar y que genera, digamos, esta caída en los precios. Entonces, eso se ha podido dar por una decisión de política económica que ha traspasado ciclos electorales, que ha tenido certidumbre en la inversión y que es un activo que hoy por hoy en algunos espacios se está poniendo en tela de juicio, o que por lo menos hay incertidumbre de cuál vaya a ser el devenir. Y aquí hay una prueba fehaciente de que esas inversiones consecuentes en el largo plazo pueden rendir frutos. Bien, ahora vayamos a enfocarnos, digamos, en esta ruta hacia el precio del carbono o el carbon pricing, digamos, en los otros sectores, justamente tratando de ver cuál sería esas medidas de gestión que se puedan tener hacia adelante. Esto tiene algunos meses, ¿no es cierto? Es un ejercicio que se encargó desde el Ministerio de Energía con el apoyo del Banco Mundial, donde se establecía y donde se pedía hacer las simulaciones de distintos instrumentos económicos para ver si es que estos pueden ayudar o sientan las bases, digamos, económicas para que las tecnologías vayan a competir y así ayudar a la NDC y a la estrategia climática a largo plazo. Entonces acá uno de los ejercicios que se nos pidió es, por ejemplo, tratar de hacer simulaciones de ver qué pasa con el impuesto al carbono, que hoy por hoy está en los $5, con una tasa de cobertura de 38% de las emisiones. ¿Qué pasa si gradualmente esto se va incrementando, ¿no es cierto?, hacia un promedio internacional, con un 100% de la cobertura de las emisiones? Entonces eso quiere decir que, por ejemplo, el transporte también va a recibir este carbon pricing, este precio al carbono. Y además se complementa con otros instrumentos como por ejemplo el cap and trade y los sistemas de compensación. El cap and trade importante porque tenemos, particularmente en nuestra economía, tenemos esta diversidad donde tenemos sectores que son que pueden absorber, ¿no es cierto? Y sectores que son emisores y que por lo tanto hay esta oferta y demanda en la transacción de permisos de emisión. Entonces, esta complementariedad de herramientas la podemos entender, espero, fácilmente de la siguiente manera. Esta es la trayectoria que tenemos de la NDC, planteada en la NDC al 2050, actualizada, ¿no es cierto? Y por lo tanto, partimos de un escenario, de una línea base, donde queremos bajar esas emisiones. La gran pregunta es si la combinación de estas herramientas nos es suficiente para, uno, implementar las medidas que están puestas en la NDC con los costos internacionales de tecnologías y demás, y estas medidas que les presentaba en la lámina anterior, de, por ejemplo, incrementar el precio al carbono, introducir herramientas de mercados, nos pueden acercar, en otras palabras, esta línea azul con esta línea roja. El resultado de estas simulaciones, que también las hemos hecho con un equipo interdisciplinario entre ingenieros y demás en la Universidad de Chile, Centro de Energía y otros coautores, lo que nos da es que evidentemente hay herramientas que pueden ser muy ambiciosas, pero que indudablemente en algunos espacios no alcanzan, ¿no es cierto?, no alcanzan a cerrar la brecha, ¿no es cierto? Y esto se debe a que precisamente hay estas barreras que van más allá, digamos, de la implementación de instrumentos económicos y de las medidas de comando y control que necesitan ser gestionadas con políticas públicas. Y esto es muy llamativo, es justamente si es que inclusive un escenario muy ambicioso de un impuesto, de un carbon tax muy alto, no nos permite cerrar, digamos, estas brechas y nos genera incertidumbre al final del periodo. Y fíjense que esto es en uno de los escenarios que yo les presentaba que también presentan incertidumbre. Entonces el mensaje acá es que evidentemente no solamente es una bala de plata, sino que tiene que ser un conjunto de medidas que vayan a acercarse, digamos,
a lograr este propósito. ¿Existe espacio para aumentar, por ejemplo, el impuesto al carbono con ciertos resguardos? Sí, evidentemente, si revisamos, digamos, lo que se tiene hoy en el mundo, el promedio mundial está en torno a los $30, nosotros estamos en $5, pero también existen algunas advertencias de capacidad, con fuga de emisiones, competitividad, que tienen que ser considerados, digamos, en el diseño y en el incremento, digamos, de este impuesto. Esta es la tasa de recaudación que se ha tenido en los últimos años en millones de dólares, tanto de los impuestos verdes de fuentes fijas, ¿no es cierto?, como el de fuentes móviles. Y aquí hay algo que me llama la atención, que lo voy a tocar en las siguientes láminas. Si es que nosotros tenemos estas políticas implementadas, fíjense, a mano izquierda tenemos el efecto sobre el PIB, y aquí hay unas regiones donde estas regiones evidentemente están en terreno negativo, porque el incremento de un costo de producción evidentemente afecta transitoriamente, digamos, a la producción. Eso es conocido en toda la evidencia en la literatura económica, pero que después los costos de operación permiten una suavización, digamos, de esos costos iniciales por ganancias de productividad. Y aquí entra, por ejemplo, el escenario, ¿no es cierto?, que se ha estado comentando con estudios también de consultoras internacionales como McKinsey, etcétera, que es la información que se tenía disponible en el momento de cuánto sería, si es que se llega a realizar esas inversiones, cuánto sería el impacto sobre el producto. Y evidentemente, los escenarios con los cuales se tienen esos supuestos debatibles, pero nos muestran que hay una ganancia en valor agregado bastante significativa en el producto, que podría compensar, digamos, estas otras medidas en su implementación. Eso no solamente en el PIB, sino también el efecto en el empleo. Pero insisto, en la implementación de esto, ustedes saben, y yo creo que es un orgullo para todos acá, que hemos seguido la tramitación de muchas leyes, pero yo estoy asombrado, por ejemplo, con la velocidad que se ha tenido en la tramitación de la ley marco de cambio climático, porque el exministro Pablo me dará la razón que una tramitación de una ley ambiental tarda por lo menos sus 10 años o demás, y quiero pensar que por lo menos ha habido ganancias de eficiencia y que nos hemos puesto de acuerdo, por lo menos para la discusión y la posibilitación de la norma, y otra cosa es la implementación. Acá les muestro algunos efectos desagregados, digamos, de los distintos efectos que pueden tener subir ese impacto al carbono, y aquí hay un mensaje implícito que también hemos realizado en este ejercicio, que la senda más baja en cada uno de los escenarios es el impuesto como está, pero después también nosotros hemos visto que con esos recursos se puede tener una suerte de mitigación, ¿no es cierto? Porque este impuesto teóricamente puede ser regresivo, puede encarecer, digamos, el costo de la energía para los hogares más vulnerables, y que por lo tanto en una suerte de compensación focalizada para estos hogares se podría mitigar ese efecto, y eso es lo que vemos en esta región, ¿no es cierto? Eso es lo que se trata de tener cuando hablo de que estas medidas tienen además un impacto especial en la distribución de ingresos que tenemos en la economía. Y entonces con esta recaudación también hay que ser conscientes que estos son datos observados desde el 1990 hasta el 2021 de los países que han implementado, digamos, estos impuestos, y lo que observamos es que evidentemente, y como esperaríamos, que la tasa de recaudación declina, ¿no es cierto?, después de su implementación, porque se espera que haya una sustitución y hayan menores emisiones. A menores emisiones, menor tasa de recaudación, y en el máximo, este es un gráfico que hemos construido tratando de encontrar cuál es el máximo de recaudación que se ha obtenido en los distintos países que tienen estos recursos, y lo que observamos es que es se llega a un 0,2% del PIB en el máximo, ¿no es cierto?, en el año máximo de recaudación por este impuesto de carbono. Entonces, eso también es importante, no es un ingreso permanente, y no se quiere que sea un ingreso permanente, porque justamente lo que se trata es desincentivar las emisiones. Y ahora paso al tema del transporte. Fíjense, estos son datos muy de coyuntura. Ustedes saben que ahora en la coyuntura, y nos ha tocado desde Claro
trap es seguir mucho la evolución de los combustibles, y hay un fenómeno que me está llamando muy poderosamente la atención. No solamente es la cantidad, fíjense, estos son los metros cúbicos importados, ¿no es cierto? En el caso de petróleo diésel, aquí hay este es el promedio móvil a 12 meses, aquí hay un cambio estructural después de la pandemia, ¿no es cierto? Un cambio de nivel bastante significativo. No solamente es la cantidad, sino es el valor. Y aquí en el valor está reflejado el precio internacional, pero también el tipo de cambio que afecta al valor de la importación. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en las gasolinas. Y entonces, indagando un poco más, ¿qué está detrás de acá? Nos encontramos con este dato que me pareció muy llamativo, que es el número de pasajeros, los millones de pasajeros que utilizan el metro. Estos son datos observados, no son proyecciones a futuro. Desde el 2010 hasta ahora, hasta marzo del 2021, con datos del INE, teníamos un promedio, ¿no es cierto?, de 50, entre 50 y 60, llegando en el máximo, digamos, hasta algo más de 60 millones de pasajeros utilizando una red eléctrica y además de transporte masivo. Esta es la caída del COVID y ahora nos encontramos acá. La pregunta que yo dejo es si es que los pasajeros tienen alguna aprensión por volver, o por producto de ingreso u otras condiciones están prefiriendo el transporte más individual, ¿no es cierto? Son algunas preguntas, y eso también se ve reflejado en la lámina anterior con respecto a la cantidad demandada de gasolina y diésel, pero también en los recursos. Fíjense, los recursos del sistema, el mecanismo de estabilización de precios al combustible, que ha tenido recaudaciones en el pasado y era prácticamente neutro porque se compensaban las recaudaciones con los subsidios, pero ahora en este tren, digamos, de precios al alza, evidentemente tenemos un subsidio al combustible que está afectando. ¿Cuál es mi pregunta con respecto al largo plazo? Es si es que estamos ante un cambio estructural. Y si es que nos tenemos que replantear algunos supuestos que teníamos previo a lo que estamos viendo ya realizado con los datos. Sin embargo, también por otro lado, se ven que también en esta mayor demanda de automóviles, también se está incrementando, y esta es una noticia alentadora, pero todavía muy baja, la venta de automóviles eléctricos, y es justamente por lo que les decía, el costo de capital puede ser muy alto, pero el de operación es significativamente más bajo con el de combustibles fósiles, más limpio, pero la pregunta es si es que la velocidad que nosotros tenemos asumido en nuestras modelaciones es la que es, o tenemos que replantearnos esa velocidad de penetración. Bien, y con respecto al otro sector que me llama poderosamente la atención, en esto debo confesar que tengo menos campo recorrido y que recién estoy empezando a involucrarme en la economía digamos, de este sector, pero simplemente haciendo un ejercicio de la importancia y relevancia de este sector. Fíjense cuál es esa torta que yo les mostraba al principio para el 2030, una absorción del 40%, pero que después, para alcanzar la carbono neutralidad, tanto en la NDC como en la estrategia climática a largo plazo, estamos apostando prácticamente todas nuestras fichas a ese sector. Y ese sector está íntimamente relacionado con un mal que es realmente muy doloroso y que genera la pérdida de dos grupos en la sociedad que son significativamente vulnerables, y son los niños, los más pequeñitos, y los adultos mayores. Y estoy hablando de la contaminación del aire y, por ejemplo, cuál va a ser la demanda de leña que se tenga, y los 4 puntos que había mencionado con el manejo de los recursos forestales, los incendios, ¿no es cierto? Aquí les tengo un ranking de 2019 donde al menos 12 de las ciudades de Chile están entre las principales 15 más contaminadas en cuanto a calidad del aire, y es un tema que no podemos dejarlo atrás, ya sea para la discusión del retiro de termoeléctricas o también en la discusión del manejo de la biodiversidad y de los bosques, pero también el transporte, que yo creo que son las fuentes de contaminación muy importantes que están situadas en la discusión de contaminantes locales, pero que tienen estos contaminantes locales que afectan mucho a la población. Voy cerrando. Los temas pendientes que les mencionaba
que seguramente van a dar para muchas mesas y para más investigación, y que estamos tratando de aceleradamente de tener datos y evidencia para tener algo que decir. La dinámica demográfica de Chile, ¿no es cierto?, es muy importante. Generalmente nosotros damos como un dato la tasa de crecimiento de la población, que es un dato, al igual que la actividad importante para la determinación de la demanda en la modelación, digamos, tanto de despacho en generación eléctrica como también en un sentido más amplio de una mirada energética, pero es un tema importante de revisar. Otro tema importante para el crecimiento también es cuál es el capital humano que necesitamos para estas nuevas tecnologías, si es que va a haber un proceso de automatización. En algunos escenarios, por ejemplo, el teletrabajo reducía la demanda por transporte público, pero eso se va a dar o no. Son algunas de las discusiones y parámetros que todavía no están bien dilucidados y que hay mucha incertidumbre en su implementación. Luego, la productividad, el rol de las instituciones. A esto además hay que poner si es que se va a sobrecargar el sistema con, por ejemplo, nueva normativa por acomodar a cambios institucionales, los derechos de propiedad, si es que van a generar lo que les mostraba, por ejemplo, algo que ya se ha logrado en Chile y la evidencia está dada con la interconexión, etcétera, etcétera. Y el rol también más micro, ¿no? El rol de las empresas y los principios corporativos que puedan tomar en cuanto a estas visiones de largo plazo. Entonces, para resumir y ir cerrando, lo que nosotros hemos tenido, y esto lo trato de mostrarlo siempre porque es una forma de ver el problema también hacia el desarrollo integral de lo económico, lo social y lo ambiental, es que nosotros podemos tener muy correlacionadas, digamos, las trayectorias de emisiones y de producto. Evidentemente, otros países, y aquí podría incluir China también, que supuestamente ha habido un movimiento de industrias entre los países desarrollados, pero cada vez son sistemáticamente muchos más países que están tratando y están consiguiendo este desacople. Y entonces acá la pregunta es, si nosotros queremos seguir creciendo y contaminando, o sea, si nosotros queremos seguir en esta senda del progreso, y por eso la primera lámina que les decía, una oportunidad para el desarrollo sustentable y aumentar la producción, ¿no es cierto? Y aumentar el consumo, la inversión, las oportunidades de trabajo que son importantes para el bienestar de la población, con mayor contaminación, o más bien vamos a optar por el camino de volver a los 90 en carbono neutralidad, pero seguir al 2050 en desarrollo económico, ¿no? Y entonces yo creo que eso es importante, la tecnología y la innovación que se está dando en el mundo, y por eso la importancia de estar insertos en el mundo y obtener estas tecnologías baratas y lo más rápido posible es muy importante. Para terminar, en cuanto a métricas y en cuanto a acciones de política, las preguntas que dejo, que ya las he mencionado durante la presentación, referidas con el transporte eléctrico, con el transporte y la penetración, digamos, de la electromovilidad. Ya en las otras mesas se ha hablado de generación eléctrica, pero ahí, por ejemplo, lanzo una pregunta igual, si es que, ¿cuáles son las condiciones que facilitan el 100% de un sistema de generación renovable, más allá del almacenamiento, si es que hay una tecnología de transición? Y sobre las absorciones, el manejo de bosque y la biodiversidad, la incertidumbre, por ejemplo, con la demanda de la leña, es hasta cultural, si es que va a haber una electrificación en el consumo, cuáles son los rendimientos que van a tener tanto plantaciones como los bosques nativos, digamos, de este que es un activo para este propósito de la carbono neutralidad. Y en acciones de política, ¿cómo afectan, digamos, los posibles cambios institucionales que puedan devenir hacia el futuro? Es una incertidumbre, puede salir bien, puede salir mal. Hay evidencia comparada que se sobrecarga, digamos, algunos derechos y no se pone muchas obligaciones. Los impedimentos de introducir mayor eficiencia y llenar de burocracia, digamos, a los mercados. Y finalmente, si es que hay una oportunidad en este rol compartido entre Estado y mercado para las asociaciones público y privadas, para digamos, para este desafío grande que económicamente implica una mayor inversión y una transformación, no solamente del sector de generación, sino de la economía en su conjunto. Espero haber llegado a tiempo a la meta, Daniel. Muchas gracias.
Muchas gracias, Luis. Felicitarte, muy atractiva, muy completa tu presentación. Te tomaste más tiempo, pero fue un gusto, así que no hay ningún problema en aquello. Y además me hiciste el trabajo porque dejaste demasiadas interrogantes, demasiadas consultas abiertas, de las cuales yo me voy a tomar. Algunas coinciden, algunas se cruzan con lo que yo tenía en mi apunte y tenía planteado para esta ronda. Pero vamos con la primera ronda, que es como una impresión general de todos. Voy a partir por Marina, después por Pablo, para que nos tomemos entre 2 y 3 minutos, ojalá no excedernos de ese rango, de reacción, de principales temas, apuntes, ángulos desde los expertices individuales de cada uno de ustedes. Marina, por favor. Gracias, Daniel. A ver, mi impresión general, y gracias, Luis, por la presentación, me parece súper interesante, dejaste varias cosas ahí como incógnita, pero yendo a lo que me pide Daniel, mi impresión general es que tenemos un acuerdo a nivel de la sociedad chilena de que el modelo de desarrollo que queremos tiene que ver con el desarrollo sostenible y la carbono neutralidad 2050. Y básicamente, y Luis lo mencionó, llama mucho la atención la forma y la rapidez con lo que la ley de cambio climático fue aprobada en el Congreso, y además con unos porcentajes muy altos de aprobación, prácticamente con unanimidad en todas las instancias. Entonces, creo que una de las preguntas que pone Luis al final, en un escenario de bajo crecimiento y estrechez de recursos, si esto es una oportunidad para las asociaciones público-privadas, de todas maneras. O sea, creo que aquí la situación y la incertidumbre que tenemos hoy día a nivel global, y que por ahí también lo mencionó Luis, esto de las incertidumbres, cómo se incorporan en estos modelos, y cómo nos cuestiona si tenemos que replantearnos los objetivos. Yo diría que los objetivos no, yo diría que los objetivos están en el largo plazo bastante consensuados, y eso es, para mi gusto, un activo país. Y la cuestión es entonces, claro, cómo, y especialmente donde Luis muestra ahí los efectos en el PIB de las trayectorias del impuesto. O sea, pucha que tenemos que hacernos cargo de los sectores que quedan más afectados, porque él lo comparaba y lo ponía como ejemplo. Claro, el hidrógeno verde se dispara y es súper bueno, pero la cantidad de afectados en el camino que ahí puede quedar, se veía claramente en las gráficas de efecto de los otros sectores, que no dice cuáles son, pero uno podría más o menos intuir. Y entonces el esfuerzo que hay que hacer para que la transición sea una transición justa, como hemos dicho siempre, y no se nos queden sectores importantes en el camino. Esa es como la mirada general que yo haría respecto de lo que fue planteado, para después que entremos más a los detalles. Gracias, Marina. Voy con Pablo y después con Michelle. Pablo, por favor. No, mira, en esta intervención, Daniel, a ver, dos cosas. Yo creo que una palabra que el profesor la mencionó harto y que obviamente es relevante es la incertidumbre. Y cuando la incertidumbre es un factor importante, el contexto es doblemente importante. Y siento que a veces perdemos en el análisis el contexto. Los árboles nos confunden con el bosque, en definitiva. Y estamos en un contexto nacional, internacional, cambiante y muy significativo, muy significativo. Se nos olvida que estamos en Chile en un periodo post-pandemia, post-estallido, y yo diría también post-COP25, que fue como el tema de cambio climático, como que la sociedad chilena se informó en la COP25 y no antes. Esas tres cosas, a mi juicio, dan un contexto nacional, internacional distinto, donde yo diría, para ser quizá de manera más resumida, el rol del Estado va a ser mucho más importante, nos guste o no nos guste, que lo que era antes. El rol de la ciencia para la toma de decisiones va a ser relevante. El potenciamiento de la sociedad civil
y de los gobiernos subnacionales. En el caso de Chile, obviamente, los gobiernos regionales y también los municipios. Creo que esas cuatro fuerzas son incontrarrestables y no hay que perderlas de vista en un escenario de incertidumbre si queremos proyectar y hablar de economía y desarrollo sustentable en el marco de la carbono neutralidad. Y eso, a mi juicio, hoy día es un marco que no podemos dejar de analizarlo y que sin duda va a gobernar las decisiones que vienen, como primer punto. Y segundo punto, cuando el profesor nos habla de los cursos de acción, yo creo que hay tres cosas importantes que Chile ha tomado decisiones y que de alguna manera le da gobernabilidad a esta transición justa, al nuevo modelo de desarrollo, como quiera llamársele. Pero en esta materia es la NDC, la estrategia climática de largo plazo y la ley marco de cambio climático. Yo tengo ciertas aprensiones con cada uno de esos tres instrumentos. En materia de la ley marco de cambio climático, ojo, las atribuciones que tienen los sectores en el diseño de planes de mitigación y adaptación. Hay sectores que se nos van a quedar abajo porque son poco entusiastas o que tienen pocos incentivos para hacer más. Sector agricultura, silvoagropecuario, es uno de ellos. Yo no me imagino un Ministerio de Agricultura muy entusiasta con políticas de adaptación y mitigación muy ambiciosas. No es lo que hemos visto. Hay otros sectores como energía, sí. Por eso yo creo, ojo con la ley marco climático, la participación de los sectores en la elaboración de planes, yo creo que puede haber ahí algo medio complejo. Segundo, estrategia climática de largo plazo vinculada a la ley marco cambio climático. A mí me llama mucho la atención que en el artículo primero transitorio del proyecto de ley aprobado a la ley marco de cambio climático afirme la estrategia climática de largo plazo presentada el año 2021 y que se va a actualizar el año 2030. Eso es lo que se dice. Entonces, se elaboró una estrategia climática de largo plazo en otro contexto. Y hoy día se nos dice por la vía legislativa que esa estrategia está firme, vigente y actualizable el año 2030. Creo que ahí puede haber, yo creo, una rigidez si está en el marco normativo, en la ley, que no está acorde con este escenario de incertidumbre y con este contexto tan cambiante. Y tercero, yo diría que es como el tercer instrumento, la vía institucional chilena, obviamente las importancias de la NDC. Y en esto replico lo que dice el profesor González, el sector bosque biodiversidad es fundamental. Si Chile quiere ser un país carbono neutral, el principal esfuerzo está en mejorar y aumentar la capacidad de captura, no solamente de disminución de emisiones. Y lo que se comprometió en la NDC del 2015, que es recuperación de bosque y reforestar nuevas hectáreas, 100.000 hectáreas de cada uno, 200.000, fue lo que menos hicimos y lo peor evaluado. No obstante, la NDC del año 2020 duplica ambas metas. Estamos hablando del orden de 400.000 hectáreas para mejorar y aumentar la capacidad de captura. Y nadie sabe cómo se va a hacer, cuánto cuesta, y efectivamente, si uno ve la trayectoria histórica, es algo muy difícil para el país. No obstante, el profesor González lo ha mostrado. Si Chile quiere ser carbono neutral, el gran desafío es aumentar capacidad de captura. Entonces, yo solamente, Daniel, me permito plantear esos dos elementos en esta primera ronda vinculado a una discusión de contexto que no hay que perder. Y segundo, bueno, el camino que Chile ha elegido y la capacidad de ser un poco más flexible en esto que se proyecta el año 2030-2040, porque lo que está pasando es muy significativo. Muchas gracias, Pablo. Voy con Michelle y después con Rubén. Sí, gracias, Daniel. Bueno, muchas gracias, Luis, porque muy interesante lo que nos has presentado, pero sobre todo desde mi perspectiva, que yo no vengo del mundo de la energía ni del ambiente exactamente del cambio climático como especialidad, ¿no? Pero a mí me quedan varias cosas de las que planteó Luis que me parecen interesantes de trabajar en profundidad con los sectores y en los territorios. Yo creo que lo que ha dicho Pablo es muy interesante, los contextos marcan mucho la diferencia,
y en nuestro país los contextos están dados por ciertas realidades territoriales que son muy diversas y muy complejas de abordar y administrar, y que tienen realidades muy particulares que hacen muy difícil llevar adelante políticas públicas de la ambición y de las dimensiones de las que ha planteado o lo que se ha mostrado a través de los datos que presentó Luis. El primer tema es el nivel de incertidumbre importante que gobierna y está como telón de fondo detrás de todo este planteamiento, y que tú lo has mostrado con datos y que ha reflejado perfectamente bien cuáles son los distintos escenarios en función de aquello. La incertidumbre se resuelve básicamente con más conocimiento, con más ciencia, con mayor capacidad de los recursos humanos haciendo las cosas en los territorios. Y yo creo que ahí tenemos un déficit importante. Yo vengo de un territorio que es la región del Maule, en la macrozona centro-sur, en donde la capacidad científico-tecnológica está muy acotada, y si uno lo mira en relación a estos temas en particular, está más acotada todavía. Y por lo tanto, llevar estas políticas públicas a los territorios para generar cambios efectivos requiere de mejorar las capacidades científico-tecnológicas de los equipos que están en los territorios a nivel de la institucionalidad pública, a nivel de los centros tecnológicos, de las universidades públicas y privadas y las que sean. El otro tema que me parece que es muy relevante es que, junto con la incertidumbre, además, hay un tremendo nivel de contradicciones que vivimos cotidianamente en relación a lo que uno espera y quiere que ocurra, y la declaración respecto a estos temas que están muy instalados hoy día en la discusión ciudadana, ¿cierto? Pero lo que la realidad impone. Y aquí nosotros vemos situaciones, vuelvo a lo territorial, como lo que vivimos con la contaminación ambiental en ciudades como Linares, Curicó, Talca, Temuco, en donde, y lo planteaba Luis también en su presentación, en donde el uso de la energía en base a leña es algo que está instalado no solo por un tema cultural, sino porque es una decisión racional económica muy importante, la que hace que esto no pueda modificarse, a pesar de que se han hecho esfuerzos importantes en torno a ello. Pero no es solo eso, hay muchas contradicciones en relación a la mirada de largo plazo y la coyuntura en el corto plazo. Vemos lo que pasa, por ejemplo, respecto al discurso sobre el impuesto a los combustibles, y en general la mirada de largo plazo y en torno a la sustentabilidad es que debiese haber un gravamen importante sobre los combustibles, pero a la hora de los que hubo, cuando suben toda la semana los combustibles, la gente pide que se rebajen los impuestos a los combustibles. Y en la coyuntura eso ocurre, entonces son tensiones, son contradicciones que yo creo que están muy presentes. Y otra cosa que dijo Pablo que me parece muy relevante, en particular en el sector agropecuario, agroalimentario, tiene que ver con los incentivos correctos o no correctos para generar una transición. El sector agroalimentario, lo conversábamos con Daniel en algún momento en entrevistas anteriores, es un sector que no es que sea reaccionario o reacio, sino que todavía vive de un modelo económico que le renta mucho haciendo lo que está haciendo, y por lo tanto no tiene incentivos para poder transitar hacia otra forma de producción que no sea la producción lineal o este modelo extractivo. Y los incentivos tienen que ver, yo creo que en el corto plazo, con paliar el alza de costos que puede significar el costo de capital o el costo de operación, habrá que verlo, pero en el mediano plazo lo que nosotros necesitamos generar ahí es un cambio cultural profundo, en donde se entienda que este tema no tiene que ver con ganar ventajas competitivas en los mercados, sino que tiene que ver con un cambio de paradigma en la forma de hacer las cosas. Y yo creo que a nivel de la producción agroalimentaria en los territorios, en donde buena parte de la materia prima se genera en la producción primaria, en la agricultura, ¿cierto?, tiene un retraso respecto de aquello muy importante, que es necesario abordarlo con nuevas herramientas, con nuevas perspectivas. Y aquí creo que el otro punto importante que es necesario mencionar, que es relevante abordar esta problemática desde una perspectiva interdisciplinaria, transdisciplinaria, y no desde la disciplina, ¿no? Y yo por eso me alegro mucho por poder participar en este tipo de instancias, porque uno no solo adquiere más y mejores conocimientos y se aproxima desde miradas distintas, sino que también construye redes para poder buscar soluciones distintas a problemas complejos que no pueden ser abordados solo desde la mirada
o de la agricultura o de la disciplina específica y particular de algún campo productivo, sino que desde las miradas complejas que permiten los abordajes transdisciplinarios. Creo que ahí hay tareas muy importantes que incorporar a la agenda de trabajo de mediano plazo. Gracias, Michelle. Rubén, por favor. Gracias, Daniel. En primer lugar, quisiera agradecer la presentación que da cuenta del trabajo que Luis ha hecho y en el que al menos puedo hablar de parte del Ministerio de Energía, ha participado en prácticamente todos los estudios que ahí mencionó Luis. Por ejemplo, desde el estudio que midió el impacto macroeconómico de seguir esta senda de carbono neutralidad para Chile, que como bien decía Luis, tiene un impacto de un 4% en la línea del Producto Interno Bruto, de seguir esta senda, pasando por el análisis importante de la incertidumbre. Recordar que lo que nosotros como ministerio establecimos como senda de carbono neutralidad es solo una de las infinitas configuraciones de acciones de mitigación que nos pueden llevar a ese objetivo. Creo que es importante destacar la gran diversidad, la gran disponibilidad de información que hoy en día hay para esta toma de decisión, que si uno mira en países de la región, quizás no se tiene toda esta gran información acerca del impacto macroeconómico, laboral, análisis de incertidumbre, cómo los diferentes instrumentos económicos verdes pueden aumentar esta confiabilidad en llegar a la carbono neutralidad. Yo creo que en primera instancia destacar ese trabajo que no puede ser hecho sin un rol del Estado importante en establecer esfuerzos para analizar la información disponible en compañía de la ciencia, tal cual se estableció desde la creación del Comité Científico para la COP25 y que en la Ley Marco de Cambio Climático se plantea de alguna manera su continuidad y que ha posibilitado este gran desarrollo de estudios que aquí ha presentado Luis y con quien hemos trabajado bastante. Eso es por un lado. Por otro lado, quizás dar cuenta de que la presentación también nos mueve a la acción en temas muy diversos e importantes como cómo atender al transporte, en cuanto a que el transporte es uno de los grandes consumidores de energía en Chile. Más del 33% del consumo final de energía hoy en día proviene del transporte, un sector que es en un 99% suministrado con combustibles fósiles, con las externalidades que ustedes ya conocen. Entonces, la importancia que tiene para el Estado es abordar no solo la senda que está estipulada en el NDC, sino que también anualmente ir viendo alternativas que permitan abordar distintas formas de reducir las emisiones y las otras externalidades que también lleva el transporte, como lo son la contaminación local, como lo es la congestión también, que impacta en la calidad de vida de las personas. Entonces, de ahí resalta la importancia del rol del Estado, que como bien mencionaba Pablo, en establecer, en analizar constantemente distintas alternativas de mejora en la política pública, en el transporte, tanto público como privado, así como de pasajeros y de carga. Creo que es algo que nosotros, al menos puedo hablar desde mi posición personal, estamos constantemente realizando, y con esto también recoger una inquietud de Pablo acerca del establecimiento de fechas entre instrumentos de política pública, como es la estrategia climática de largo plazo y en nuestro caso de la política energética nacional. Yo creo que estos instrumentos están establecidos, si bien con una oportunidad o con una frecuencia quizás que pueda ser a simple percepción amplia,
cada 10 años, cada 5 años, pero sin embargo hay instrumentos anuales de menor magnitud, pero que sí que permiten ir incorporando la contingencia, las vicisitudes importantes que año a año se puedan dar a través de ir recogiendo anualmente, por ejemplo, el crecimiento económico que está monitoreando constantemente, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda. Año a año estamos recogiendo distintos insumos, cómo va variando por ejemplo, la población, el crecimiento económico, yo hablo de energía, el consumo energético en cada sector económico, no sé, al menos desde nuestra posición, si bien el desarrollo de instrumentos de política pública tales como la SLP y la política energética se establecen cada ciertos años, eso es más que nada por los esfuerzos participativos que conllevan también el desarrollo de esas estrategias, pero no obstante, anualmente se hacen esfuerzos por ir actualizando esos trabajos, por ir incorporando más alternativas de análisis para robustecer el cumplimiento y el logro de los objetivos planteados. Eso. Muchas gracias, Rubén. Quiero cambiarme de tema, quiero llevarlo a los instrumentos. De alguna manera, o en bastante de su guión, Luis se refirió a esto, ¿no? Hoy día tenemos un impuesto a la generación termoeléctrica. Él hablaba de la posibilidad de incrementarlo, tomando resguardos. Entonces la pregunta abierta para todos, y voy a partir por Marina, luego por Pablo, ¿es acaso existe espacio para ir a un impuesto mayor, extenderlo al carbono en un concepto más amplio? Porque está toda la atención puesta en esa gran variable, en esa gran perilla, por decirlo de alguna manera, pero existen otros instrumentos similares, equivalentes, que ustedes identifiquen, en los cuales también se puede avanzar, y también referirse a este. ¿Acaso hay espacio para hacerlo? ¿Hay que tomar resguardo o no? Hay mucho debate en el sector eléctrico y han habido algunos intentos de ir a los $30, no han prosperado, pero esa es una pregunta que quiero plantearle a propósito de los instrumentos, en particular con ese. Marina, por favor. Gracias, Daniel. En particular con ese, creo que es una de las... si supiéramos la respuesta, tendríamos, no sé, una varita mágica, ¿no? Es difícil implementar un impuesto al carbono en las condiciones actuales, o aumentar, digamos, implementar un aumento en las condiciones actuales. Creo que vimos la reacción cuando el ministro Muñoz lo planteó hace unas semanas atrás, recién asumido el nuevo gobierno. Una de las primeras declaraciones que hizo fue que había que aumentar el impuesto al carbono, y qué olesco, o sea... obviamente no es un tema fácil. Tenemos todos en la memoria el episodio de la chaqueta amarilla en Francia, con el tema... entonces, creo que sin duda tenemos que aumentarlo, o sea, hay que caminar en esa dirección. El punto es cómo lo hacemos y cuál es el mejor momento. Nunca va a ser un buen momento, porque es una medida muy impopular, obviamente. Pero creo que un poco volviendo a lo que planteé antes, esto tiene que ser una transición justa, y tenemos que poner mucho énfasis en los sectores que van quedando desplazados. Entonces, en la medida que podamos ir abordando, implementando medidas que permitan a los sectores que son más afectados hacerle frente a este tipo de acciones, vamos a poder ir implementando medidas tan complejas o impopulares como el aumento del impuesto al carbono. Sin duda hay varias de las medidas que están en la curva de costos de la NDC que requieren un impuesto al carbono. O sea, ahora, si no se usa eso, habrá que echar mano a otros instrumentos, como los subsidios, porque si queremos avanzar hacia los taxis 100% eléctricos, hacia sistemas de gestión de energía,
hacia generación distribuida, hacia vehículos comerciales eléctricos, el transporte público. Si no se hace a través del aumento del impuesto al carbono, todas esas medidas se pueden abordar de otros lados, y por lo tanto hay que buscar esos otros lados, de manera que, pero me parece súper preocupante lo que mostró Luis respecto del desincentivo, o no desincentivo, él lo mostró como hechos reales, digamos, la disminución del uso del transporte público, graficado en el metro, digamos, pero eso está haciendo hoy día para todo el transporte público. Y por lo tanto, la pregunta de si eso nos hace replantearnos algunas de las propuestas de iniciativas que tienen que tomarse. Por supuesto que nos lo replantea, sobre todo si desde el punto de vista del aporte, el transporte tiene que aportar aproximadamente un 17% de las reducciones de aquí al 2050, entonces si la autoridad, o sea, si la gente no está usando el transporte público, va a ser difícil que... pero bueno, de nuevo, o sea, creo que en la medida que vayamos abordando los impactos sobre los distintos sectores que van quedando o potencialmente rezagados, vamos a poder ir avanzando más rápido. Es difícil hoy día decir cuál es el momento adecuado para un transporte, para un aumento del impuesto al carbono. Pero tenemos que ir en ese sentido. También me llamó la atención la lámina que presentó Luis del desembolso que se está haciendo en combustible y el descenso. Tremendo. Pablo, por favor, y después voy con Michelle. Sí, no, encantado, Daniel. Mira, yo creo que nuevamente no hay que perder de contexto que el objetivo es ser un país carbono neutral, no solo una parte de disminuir emisiones de un sector en particular. Entonces, claro, cuando tú nos preguntas, Daniel, así como más específico de hacer un doble clic en instrumentos, claro, tal como lo dice el profesor González, el tema de impuestos es súper relevante, y aquí también hay que diferenciar el impuesto a los combustibles hasta el impuesto al carbono, en el fondo. Creo que son dos cosas distintas que tienen una lógica distinta, y efectivamente nosotros tenemos un impuesto verde diseñado en Chile que tiene una cuantía muy, muy baja. Y dependiendo de a quiénes afecta o quiénes son los llamados a pagar ese impuesto, sí, yo creo que hay un espacio de tener una cuantía de impuestos un poquitito más presentable y no ponerse colorado en foros internacionales cuando uno habla que es de $5 la tonelada, pero en el marco y en el diseño de ese impuesto verde, que yo creo que ha evolucionado positivamente desde el año 2014 a la reforma tributaria del gobierno pasado. Yo creo que ha tenido una evolución importante. Y ahí, nuevamente, Daniel, de no perder cuál es el objetivo, yo esperaría que las compensaciones a los que hoy día pagan impuestos sea un mecanismo mucho más expedito, probablemente trazable, y que haya un incentivo importante para que hoy día los afectos al pago de impuestos puedan desarrollar proyectos que compensen emisiones. Nuevamente, en la lógica de ser un país carbono neutral. Creo que ahí hay un instrumento valioso que, reitero, puede aumentársele la cuantía dependiendo de cuál es la base de titulares afecto, que con la última reforma creció harto los titulares afecto al impuesto. Por lo tanto, ahí sí yo creo que hay un instrumento valioso que probablemente como país tenemos que sacarle un poquitito más jugo en esto que hoy día se habla de una transición justa. Pero claro, y con respecto al impuesto a los combustibles, al menos yo lo digo provocadoramente, de un gobierno que se dice transformador, ecologista, uno esperaría que algo hicieran con el impuesto a los combustibles y que puedan cambiar obviamente la lógica del incentivo del consumo de aquel bien. Y tercero, yo creo que también, así como uno habla de impuestos, yo creo que hay que también plantear el tema de subsidios bien puestos. Cuando estamos hablando que el 50% de nuestra posibilidad de ser un país carbono neutral depende de otros sectores, yo creo que también hay que alinear, cambiar algunos subsidios que están incluso en ese mismo sector,
en términos de ir mejorando nuestra capacidad de captura. Yo creo que es algo que hay que plantearlo, porque nuevamente, estas metas de la NDC, que se vuelven tan ambiciosas en el sector bosque, no tienen ninguna contrapartida de cómo, cuándo y quién va a financiar este gigantesco desafío. Entonces, creo que ahí hay algo de instrumento, Daniel, que hay que mirar, y uno esperaría que en este periodo legislativo se moviera la aguja, en el fondo. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Michelle, por favor. Sí, gracias. Bueno, sí, efectivamente, en materia de instrumentos, uno se mueve entre los impuestos, que siempre son poco gratos para el que los tiene que implementar, y evidentemente, más allá que el gobierno se declare ecologista y tenga todas las intenciones, tiene que hacer política, y la política es dura, pues, y a lo mejor las coyunturas no permiten tomar todas las decisiones que uno quisiera, más allá de las convicciones que tenga. Y bueno, ese es por un lado. Ahora, no se puede abdicar del uso de los impuestos en ningún caso. Evidentemente forma parte de la batería de herramientas que uno tiene cuando hace gestión pública y está a cargo de resolver los problemas, y problemas complejos como este. Sin embargo, yo creo que hay un espacio muy importante, y yo no soy experto en impuestos tampoco, pero sí creo, y tengo algo más de conocimiento, que en el espacio de los incentivos hay mucho por hacer todavía. Y ahí el gobierno también ha declarado que quiere incrementar en forma sustantiva el aporte de los recursos a ciencia y tecnología, y el ministro Flavio Salazar está empeñado en trabajar en esa línea y muy alineado a los objetivos de cambio climático y carbono neutralidad, y ahí yo creo que hay un tremendo espacio de trabajo político, técnico, en donde podemos empezar a crear nuevas formas, nuevos instrumentos, nuevos incentivos, subsidios bien colocados, como dice Pablo, para sectores más rezagados, como dice Marina. A mí me interesa particularmente todo el mundo de los alimentos, y uno ve que ahí, por aspectos culturales, por aspectos territoriales, por aspectos de distinta naturaleza, es un sector muy rezagado en estas materias, y ahí se necesita hacer un esfuerzo particular. Yo creo que efectivamente no tiene el impacto que tiene el transporte, pero sí tiene un impacto a nivel territorial muy diseminado y muy difuso, y además tiene un efecto cultural muy importante. Y yo creo que esta es una transición que tiene que ver con la gestión pública desde el Estado, en términos de corto plazo, de generar las condiciones, pero también en materia de largo plazo generar un cambio estructural importante en la forma de hacer las cosas, que ahí creo que podemos explorar espacios interesantes. Incentivos para fomentar la incorporación o la transición tecnológica a nivel de sectores importantes y de alto impacto, pero también a nivel de territorios más rezagados, de pequeños productores. Piensen ustedes que en Chile la agricultura está compuesta por 300.000 unidades, y de esas 298.000 son pequeños productores campesinos. O sea, estamos hablando de miles de pequeños productores que hacen un uso altamente ineficiente de los recursos energéticos, pero además del agua y del suelo, y que no están alineados con las agendas de sustentabilidad ni de cambio climático, no porque no quieran, sino porque no pueden. Y esos pequeños productores en números de miles, todos sumados a lo largo del territorio, empiezan a constituir o hacer algún efecto importante. Entonces yo creo que el espacio de los incentivos vinculados a la ciencia y la tecnología y al fomento productivo bien puesto debe ser explorado en mayor profundidad. Hay un compromiso del gobierno de incorporar recursos para hacer una transición justa, pero además para fomentar la ciencia y la tecnología, y eso yo creo que ahí tenemos que cumplir un rol determinante, entre otras cosas desde las universidades públicas, regionales, y desde los centros tecnológicos que tienen compromiso con estos temas. Gracias, Michelle. Voy con Rubén y después voy a sumar a Luis para que reaccione a todo lo que se ha dicho, y que él podrá tomar algunos puntos que le parezcan relevantes. Rubén, por favor. Gracias, Daniel. Comparto totalmente la aprehensión sobre un impuesto a los combustibles en estos momentos que decía, creo que Marina. Recordar que tenemos una parafina con un incremento en los precios en un año de un 80%. Es increíble cómo el IPC nos puede dar esa señal. El diésel 50%, la gasolina un 30%. Uno puede argumentar que efectivamente el impuesto verde a los combustibles en la teoría funciona como un buen incentivo, pero
estamos absolutamente conscientes de que hoy en día, con estos niveles de inflación en los precios al cliente final, al menos ese mecanismo puntual probablemente sea lo menos aconsejable. De todas maneras, efectivamente hay bastante espacio para avanzar en la línea de modernizar el impuesto verde, por ejemplo, y a través del trabajo aquí también de Luis, dentro de los instrumentos económicos para la descarbonización. Claro, siempre se ha hablado para la generación eléctrica de incorporar el impuesto verde al costo variable en la generación eléctrica. Creo que es algo que al menos eh, ha estado en la evaluación siempre, y probablemente la promulgación de la Ley Marco de Cambio Climático nos permite también abordar con estrategias también en el marco de instrumentos económicos que faciliten vías poco más, ¿cómo decirlo?, oportunas para para la situación actual, ¿ya? Por ejemplo, el establecimiento de normas de emisiones que está presente en la Ley Marco de Cambio Climático y que permitirá a su vez el fortalecimiento o la creación de un mercado de certificados de reducción de emisiones. Son vías alternativas que permiten de alguna manera ir recogiendo esta inquietud por ir fortaleciendo la necesidad para establecer incentivos hacia medidas de mitigación, hacia la implementación de acciones de mitigación que nos permitan descarbonizar la matriz energética. Gracias, Rubén. Luis, ¿algún comentario, algún refuerzo, algo que Sí, quieras plantearnos? una idea que me gustaría enfatizar de mi presentación y a la luz de tu pregunta, Daniel, y las intervenciones del panel, es que justamente uno de los puntos en los que trataba de comunicar es que no lo pongamos en positivo, que hay una potencialidad muy grande en las medidas de comando y control con las medidas de instrumentos de mercado como de precio. Y es que en las simulaciones lo que estamos viendo es que inclusive, y eso lo presentaba, digamos, en los distintos escenarios de ambición que pueda tener este impuesto al carbono, ¿no es cierto? Que además en el diseño en el que se pensó el ejercicio abarca toda la economía, como bien decía Pablo y Marina, abarca, por ejemplo, el consumo de no solamente de fuentes fijas, sino también de fuentes móviles como de automóviles y demás. Entonces se amplía, digamos, la cobertura. Pero allí el punto es que no alcanza, inclusive con $100, ¿no es cierto? Y esto por los costos, por el CAPEX, por el costo de capital que se tiene, digamos, en la adopción de estas medidas. La gente, en otras palabras, buscaría en esa decisión ahorro-beneficio en su función de utilidad, buscaría pagar inclusive un impuesto equivalente, digamos, en los combustibles, a cambiarse por ese costo de capital todavía alto. Eso es lo que nos están mostrando hoy día las preferencias y los datos que tenemos de tecnologías. Entonces, ante esa limitante, que inclusive llegando a $100, que yo creo que no es el costo social del carbono para Chile, inclusive en ese escenario, lo que nos dice es que necesitamos medidas de comando y control. Y en esto, también en la presentación, puse un ejemplo, y yo creo que pueden ser mucho más efectivas. El autodesafío que ha tenido Chile al plantearse que, por ejemplo, al año 2025, el 20% de la generación, ¿no es cierto?, eléctrica sea renovable y que sea superado con creces, es una señal importante de que ha sido una norma, digamos, ha sido una meta que se ha logrado a través digamos, del cumplimiento y la planificación. Ahora, hay muchos factores que, por ejemplo, no son replicables. Por ejemplo, no tenemos una planificación y una información tan certera como en la generación eléctrica en el mercado de transporte. Pero, por ejemplo, se pueden alinear las estrategias y decir, vamos a presentar una senda creciente
de nivelación, digamos, del impuesto específico, y en paralelo se da tiempo para que la tasa de penetración de automóviles eléctricos vaya acompañando esta senda creciente. Porque de lo contrario, si es que a la gente, al consumidor, lo dejamos sin alternativa, evidentemente la reacción, primero por incremento de costos, segundo por el presupuesto que conlleva, realmente hace que sea una política completamente mala, digamos, en términos sociales y muy costosa en términos de presupuestos familiares. Entonces, me parece que el mensaje que quiero dar es que más allá de solamente el precio, están las medidas de comando y control. Y ahí la rápida adopción de tecnología tiene que ser inserta, y en eso yo creo que el rol de los tratados internacionales para incluirse en el mercado internacional es muy relevante. Yo considero que me gustaría hacer el contrafactual de qué hubiera pasado si es que no hubiéramos tenido, digamos, acuerdos comerciales con productores de tecnologías solares o eólicas. El costo de ese capital, pese a la caída instalado en Chile, creo que hubiera tenido diferencias significativas si es que no hubiéramos estado insertos en ese comercio internacional. Entonces, esas dos reflexiones de que los impuestos no es el único camino, sino que están las medidas de comando y control, las normas que también mencionaba Rubén, y esa complementariedad creo que en otros mercados puede ser muy fructífera. Ese punto. Gracias, Daniel. Gracias, Luis. Esta es una pregunta más enfocada a Pablo, y también Rubén tal vez nos puede complementar, nos puede ayudar. Y tiene que ver con el ámbito o con economía circular. ¿Están estimados, están evaluados, están cuantificados sus impactos? ¿Cómo se puede hacer crecer ese impulso? Porque estamos tratando o estamos hablando de millones de contribuciones, que multiplicados pueden constituir un volumen relevante. Entonces, y también, ¿por qué lo pregunto? Porque la planificación energética de largo plazo no vimos un énfasis importante en este aspecto. Es cierto, es otro proceso, está formulado con otro mandato regulatorio, ahí Rubén nos podrá corregir, aclarar o dar más contexto, pero por eso hago la pregunta del impacto que podría tener mayor esfuerzo en la economía circular, y acaso la PEL es o no un proceso que debería incluirlo de manera relevante o no. Eso para Pablo y para Rubén. No, encantado, Daniel. Mira, yo creo que uno de los grandes aciertos de la NDC del 2020 fue la incorporación, no de los típicos elementos de adaptación y mitigación. La NDC habla de los componentes de integración, que tienen que ver con cosas de adaptación y con cosas de mitigación, donde está el tema de los bosques, el tema de las turberas, y yo creo que una innovación súper interesante. Está en la NDC los compromisos del país en materia de economía circular. Y además, yo diría que en lo grueso, lo que dice el texto de la NDC del 2020, además, está relativamente logrado. ¿Ah? Ahí comprometen, por ejemplo, Daniel, una estrategia nacional de residuos orgánicos. Yo creo que es súper valiosa. Probablemente los gráficos que nos mostraba el profesor González, ese porcentaje tiene que ver con gas metano de los rellenos sanitarios, que es probablemente donde hay mejor información, por decirlo de una manera. ¿Ah? Pero probablemente creo que era del orden de un 3, un 5%. Probablemente las emisiones de gases de efecto invernadero del sector residuos, fundamentalmente orgánico, viene hoy día de los rellenos sanitarios. A mi juicio está, yo creo que subestimada, y creo que hay que, yo diría, avanzar harto más en el estándar actual que tienen los rellenos sanitarios, donde los más antiguos no tienen incluso sistemas de captura de gas metano, y poder disminuir ahí los temas de emisiones. Se compromete, como yo le mencioné, una estrategia nacional de residuos orgánicos hoy día medianamente cumplida, y segundo, lo otro que se compromete es el desarrollo de una hoja de ruta para un Chile circular, una hoja de ruta para el país al año 2040, y esa estrategia, esa hoja de ruta de economía circular está aprobada, conocida desde diciembre del año pasado. Por lo tanto, creo que ahí hay dos muy buenos instrumentos de política pública bastante señeros en lo que el país debe hacer en materia de economía circular, y que nos permita cuantificar
cuánto de gases de efecto invernadero se evitan y se disminuyen. También, obviamente, esto tiene que ver los temas de economía circular con modificar los patrones de consumo. Cuánto de lo que hoy día se consume es efectivamente prescindible y con eso empujar también a cambiar los patrones de producción, por qué no decirlo, pero claro, es más difícil de medir, pero en términos concretos creo que hay que mirar el sector residuo pensando en residuos orgánicos y obviamente aportar a esa disminución de gases de efecto invernadero. Creo que está en el corazón de la economía circular también. Gracias, Pablo. Rubén, ¿algún comentario respecto a Gracias, Daniel. Sí, la economía circular es algo que, si bien no ha estado presente de forma explícita en el área de conocimiento de la planificación energética de largo plazo, es algo que nosotros como ministerio hemos estado desarrollando de forma centrada, por ejemplo, en lo que es generación distribuida. Hay un área del ministerio que está encargada de establecer las iniciativas para fomentar la economía circular de los paneles solares asociados a la generación distribuida. Esperamos en prontas actualizaciones incorporar y ampliar ese análisis ya a los distintos focos de la planificación energética. Por lo tanto, y en eso ayudó bastante la publicación y la implementación de la ley REP de parte de Medio Ambiente. Yo creo que estamos todavía en un proceso de incorporación de estos temas en la planificación energética, considerando que esto es un proceso continuo de mejora constante, considerando que, por ejemplo, la primera versión de la PELP, de la planificación energética, por ejemplo, no miraba todavía por ejemplo, el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero, y de a poco hemos ido incorporando diferentes visiones como la contaminación local, que esperamos este año incorporar e incluir. Entonces, en resumen, esperamos dentro de poco incorporar de una forma mucho más amplia este gran componente de economía circular que claramente es importante para el desarrollo de la carbono neutralidad. Gracias, Rubén. Esta es una pregunta para Marina y para Michelle, que tiene una mezcla. Primero, de hablar de financiamiento, ¿ya? En consideración de la diversidad de actores que se tienen. Claro, entonces uno compara la gran minería o el sector eléctrico, que son muy pocos actores, con grandes capacidades económicas, y ocupan cierto tipo de instrumentos. Pero el resto no tiene las mismas capacidades, no está sujeto a las mismas regulaciones, está mucho más atomizado. Daba el ejemplo, Michel, de las 300.000 unidades agrícolas, etc. Entonces, ¿cómo se financia este proceso o cómo se debería financiar? ¿Y dónde están esas claves de financiamiento? ¿Son recursos públicos? Además, en el contexto en el que estamos, son recursos públicos, son fondos concursables. Si uno tuviera que pensar en voz alta, ¿cómo lo ven ustedes, Marina, en sus distintos ámbitos, y Michelle? Mira, a ver, yo creo que ahí tenemos estamos al debe como país, ¿no? El sector financiero, la banca en Chile en general. Creo que no con recursos públicos, necesariamente, no principalmente con recursos públicos. Sabemos a nivel global que el rol que tiene que jugar el sector privado en la transición hacia una economía carbono neutral y resiliente es fundamental. Las cifras y las necesidades de inversión del mundo para esta transición no superan con creces los presupuestos públicos, y por lo tanto aquí el sector privado tiene que jugar un rol fundamental. ¿Y por qué digo que en Chile tenemos a nuestro sector financiero al debe? Porque si se incorpora todos los análisis de riesgo en el análisis de créditos para distintas inversiones de proyectos, de capital, etcétera, en la economía, claramente
los créditos que tienen consideraciones o que son para proyectos alineados con esta nueva economía tienen menor riesgo. Entonces, pero no lo están incorporando adecuadamente y por lo tanto no hay un incentivo, no están alineándose los créditos y por lo tanto el acceso a financiamiento para esta transición no se están alineando adecuadamente con los intereses de la transición o la economía verde. Uno de los objetivos del Acuerdo de París, que está en el artículo 2, es alinear los flujos financieros públicos y privados con esta meta del acuerdo, que son, en ese momento eran los 2 grados y ahora, bueno, los 1,5, ¿no? Uno de los objetivos es alinear los flujos financieros y para eso los países tienen que hacer los arreglos institucionales y legales que generen esos incentivos al sector privado. Pero el acceso a capital no está alineándose en Chile aún todavía, porque no se están incorporando adecuadamente. La CMF sacó la norma, la 461, el año pasado, a fines del año pasado, pero le da un plazo bastante largo todavía a los distintos actores del mercado para reportar en función de sus riesgos de ESG y climático, fundamentalmente. Entonces, yo diría que tenemos un sector financiero atrasado, y eso, en incorporar las variables, y eso obviamente incide en toda la economía, considerando además que tenemos, como yo lo dije al principio, un consenso bastante generalizado en nuestro país de que ese es el camino que tenemos que abordar, y además teniendo en cuenta que Chile tiene ventajas por sobre muchos otros países para alcanzar la carbono neutralidad, no solo por nuestras condiciones en términos de la producción de energía renovable, sino también por la existencia de nuestros bosques. Y ahí, y Luis lo pone en su presentación, uno de los desafíos y las preguntas que él hace es cómo logramos mayor captura finalmente, ¿no?, de los bosques, cómo incentivamos, etc. Entonces, para cerrar con tu pregunta, creo que el sector privado juega un rol fundamental, no solo con recursos públicos. Tenemos que alinear mejor los flujos financieros privados porque los públicos yo diría que están alineándose, están llevándose hacia allá. Una muestra de ello son los bonos verdes, y prácticamente toda la inversión nueva de nuestro país ha estado alineado con esto, pero en los flujos financieros privados todavía no están, y yo diría que el regulador ha sido un poco lento en implementar los lineamientos, los incentivos y las medidas de comando y control, finalmente, ¿no?, que orientan esto hacia allá, porque el mercado no está siendo suficientemente fuerte como para generar ese cambio en la incorporación de las variables ambientales y climáticas en el otorgamiento de crédito. Gracias, Marina. Michelle, por favor. Sí, gracias, Daniel. Yo creo que, además de lo que ha planteado Marina, yo creo que el rol del Estado central, y acá sí tiene que haber un aporte y tiene que haber un presupuesto importante destinado a hacerse cargo de las fallas de mercado finalmente, porque es una parte muy importante de los pequeños productores, medianos productores, de las famosas pymes, digamos, no acceden al sistema financiero, no acceden a la banca privada. Y aquí hay que hacerse cargo de esa asimetría, de esa falla de mercado, y el Estado juega un rol determinante. Y tenemos agencias que hacen esa tarea. Hoy día tenemos instituciones como el INDAP, que a lo mejor usted no lo conocen mucho, pero el INDAP maneja el 80% del presupuesto del Ministerio de Agricultura, y es básicamente una agencia de fomento productivo, pero también es una agencia crediticia. Y está la Corfo, y está Cercotec, y está la Agencia de Cambio Climático, y entonces en el fomento productivo tenemos un conjunto de actores que hoy día disponen de recursos muy importantes para realizar la labor de fomento productivo, en la que uno debiera, ¿por qué no plantearse lo mismo que en algún momento se planteó desde el sector salud? Salud en todas las políticas públicas, no es un tema sectorial salud, salud es un tema transversal a las políticas públicas, y aquí la sustentabilidad también, sustentabilidad en todas las políticas públicas. Todos los créditos que INDAP le ponga a la pequeña agricultura debieran incorporar la variable de la sustentabilidad, la variable de la carbono neutralidad, en sus análisis de riesgo, porque también los hacen, porque funciona como una banca de primer piso, básicamente,
Y por lo tanto, debiera también hacerse ese ejercicio, y es perfectamente posible hacerlo. Y lo mismo debiese ocurrir con los instrumentos de fomento productivo de la Corfo, y lo mismo debiese ocurrir con los instrumentos de fomento productivo de Cercotec, y a lo mejor crear nuevas agencias o las agencias de desarrollo regionales. Los gobiernos regionales manejan presupuestos importantes desde el punto de vista del fomento y al fomento productivo de la ciencia y la tecnología, y con este gobierno va a aumentar aún más ese presupuesto. Ya hay un acuerdo, entiendo, en esa materia, para fortalecer las capacidades de los territorios a través de los gobiernos regionales, y por lo tanto a mí me parece una línea a explorar interesante. Es decir, mire, carbono neutralidad en todas las políticas públicas y en todos los incentivos que el Estado coloque a través de sus distintas agencias, tiene que haber una dimensión, tiene que estar incorporada esa dimensión. Y lo que les decía hace un rato atrás también, el tema de las platas públicas en ciencia y tecnología orientadas, con sentido, con propósito. Una cosa que nos enseñó el coronavirus es que la investigación científica local con sentido y con propósito entrega resultados súper efectivos, súper eficientes, súper útiles para la realidad y en el cortísimo plazo. Se pusieron todos los centros tecnológicos, todas las unidades de investigación de ciencia y tecnología vinculadas a los temas de salud a trabajar en soluciones específicas a problemáticas puntuales que teníamos para enfrentar la crisis del coronavirus, y se hizo en forma súper efectiva. Yo creo que ahí hay un modelo de ciencia y tecnología orientada con propósito en función de grandes desafíos que nos puede servir para trabajar desde esa perspectiva de la carbono neutralidad también. Pero me parece que el rol del Estado es absolutamente relevante y que hay un déficit presupuestario que debe ser suplementado, a pesar de que existen recursos hoy día, para poder hacerse cargo del tremendo desafío que hay por delante. Muchas gracias, Michelle. Ya estamos excedidos en el tiempo, pero no quiero dejar de hacer una ronda final con cada uno de ustedes, con máximo 1 minuto, para que refuercen o complementen alguna idea, algún punto que quieran hacer. Así que parto con Marina y voy a terminar con Luis, nuestro relator principal. Así que ese sería el principio y el final. Vamos, Marina, y después Pablo, por favor. A ver, yo quisiera cerrar dejando así como algunos bullet points, bien remarcándolos, ¿no? El consenso que tenemos como sociedad respecto del modelo de desarrollo que queremos para el 2050, que es un activo capital para país, para mi gusto, pero considerando siempre que esto tiene que ser una transición justa y por lo tanto tenemos que estar atentos, porque aquí hay gente o sectores que lo van a pasar muy mal si no lo hacemos bien. Pero también tener en cuenta que Chile tiene muchas ventajas para hacer esto y que por lo tanto tenemos todos los ingredientes para poder hacerlo bien, y con un sector privado activo, sumándose a la iniciativa. Creo que ahí tenemos además parte de nuestro activo país, es que este acuerdo transversal involucra al sector privado y el sector privado está alineado con este camino de desarrollo sostenible para Chile. Gran parte de eso se lo debemos, sin duda, como lo mencionó, creo, Pablo, a la COP25, pero es hoy día un activo y por lo tanto ese es el camino que tenemos que abordar, buscando siempre cómo no dejar a nadie atrás. Gracias, Marina. Le paso la palabra a Pablo y después a Rubén. Muchas gracias, Daniel. Mira, yo solamente remarcar que en su trabajo de hoja de ruta para la transición energética en Chile, el contexto es tremendamente importante, que fue parte de mi intervención inicial. Tener súper claras las prioridades, las prioridades que no pueden ser otras que no sean las prioridades de Chile, en el fondo. Lo mencionó varias veces el profesor González y es un agrado poder escuchar hablar más de leña, que es un gran tema prioritario en Chile, claro, pero como en regiones, como no está asociado a grandes proyectos, se transforma en un tema oculto. A mí me gustaría que se hablara de leña
al menos una cuarta parte de lo que se habla de hidrógeno verde, entendiendo que esa sí es una prioridad para Chile. Entonces las hojas de ruta obviamente tienen que tener súper claras cuáles son las prioridades del país y no necesariamente las prioridades de un sector en particular si es que no se entiende en un contexto mayor. Yo creo que en la construcción de la hoja de ruta es súper relevante tenerlo en cuenta, pero claro, que esa incertidumbre tampoco nos lleve a la inacción, en definitiva. ¿Ah? Yo creo que eso también es bien relevante de poder sopesar ambos procesos. ¿Ah? Así que yo por lo menos es una idea que yo quiero remarcar y compartir con ustedes en el ejercicio que están realizando. Muchas gracias, Pablo. Rubén, por favor, y después Michelle. Sí, comparto plenamente los puntos finales dados por Marina y Pablo. Creo que el Estado en esta etapa bien difícil, dada por la contingencia, creo que el foco del Estado va a ser efectivamente acompañar de una forma eficiente y presente esta modernización del sector, esta transición energética, estableciendo y está en el programa de gobierno el marco de transición justa, de armonía con los territorios y de trabajo participativo con todos los agentes, con todos los actores de este sector. Creo que estableciendo eso como pilar, tal cual está hoy en día el programa de gobierno, creo que podremos dar o establecer un esfuerzo importante en superar los problemas actuales, tales como, por ejemplo, el importante tema de la leña. Estamos convencidos de que, y así trabajaremos para, de una vez por todas, publicar y promulgar la ley de regulación de la leña, que permita, al menos en los centros urbanos, desplazar el uso ineficiente de la leña y promover el uso de energéticos más sustentables, desde la leña seca hasta energéticos más limpios. Eso. Muchas gracias, Rubén. Michelle, el cierre en un minuto, por favor. Sí. Mira, yo básicamente creo que evidentemente el rol del Estado y la política pública acá es fundamental y es el conductor del proceso, pero el éxito de esto es cuando alcancemos el cambio cultural necesario. No podemos perder de vista eso, y eso significa que más allá de que las élites estén convencidas, más allá de que existan buenos documentos, más allá de que tengamos extraordinarias definiciones en materia de políticas públicas, lo que dice Pablo es fundamental. El contexto marca la diferencia, y el contexto, y yo le agrego, en los territorios. Porque aquí esa dimensión de lo territorial en Chile está profundamente olvidada y perdida, y eso hace la diferencia. Yo efectivamente creo que aquí hay un gran acuerdo, se ha logrado un consenso muy importante, público-privado, en torno a los grandes desafíos, pero si yo voy a preguntarle a la gente que está trabajando en Cauquenes respecto de esto, no tienen ni idea. No hay la mayor aproximación, y probablemente si yo me siento con ellos a conversar media hora, me van a decir, mire, sabe que tiene toda la razón, efectivamente estamos de acuerdo. Pero la verdad es que si uno no se preocupa de generar las condiciones y llevar a los territorios estas dimensiones, la verdad es que el cambio cultural necesario para que esta sea una política pública sustentable y permanente en el tiempo tiene riesgos importantes. Muy bien, Michelle, gracias. Luis, por favor. Sí, muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a los panelistas. Tengo 3 puntos para el cierre. El primero, que evidentemente coincido que tenemos una visión como sociedad que es llegar, digamos, a la carbono neutralidad, el desarrollo sustentable. Sin embargo, el cómo creo que es muy importante, y en eso temas importantes que no debemos descuidar es seguir trabajando, por ejemplo, en el fomento del capital humano, en la generación de capacidades. Ese es al final el crecimiento de largo plazo, al igual que la productividad, y no por ser
muy ambiciosos, nos vamos a llenar de regulaciones, tenemos que siempre hacernos la pregunta de ver si es que son efectivas o no. En cuanto a algo que se ha comentado, digamos, del financiamiento, yo creo que es una oportunidad y Chile está en una condición fundamental para salir al mundo y buscar, que además es un tema global. No nos olvidemos que, digamos, todo este esfuerzo por CO2 son contaminantes globales, o sea, no son atribuidos a una zona en particular, y que por lo tanto en ese contexto también hay que demandar el accionar de los países vecinos y demás. Marina mencionaba muy bien, por ejemplo, el alineamiento en el artículo 2, pero yo me iría a utilizar y hacer representante activo del artículo 6 del Acuerdo de París, que menciona el establecimiento de mercados comunes y esfuerzos comunes. Entonces, de esa manera, por ejemplo, lo que podamos invertir en lo que sería biodiversidad, manejo de bosques, etcétera, puede ser un activo que puede ser entregable o que puede tener mucha demanda por aquellos países que tienen costos marginales de reducción y abatimiento mucho más altos, que pueden invertir, digamos, en esas tecnologías acá y de esa manera se obtiene financiamiento y acceder a financiamiento externo. Creo que ese es un punto sumamente importante, especialmente para estos sectores donde los participantes no necesariamente tienen la espalda de acuerdos de capital bastante significativos. Y finalmente, una visión que le he puesto, digamos, en la presentación, la complementariedad de instrumentos. No hay una bala de plata, y que también situar estas medidas, no solamente de precios, sino también de comando y control o normas, y acompañarlas con algo que me ha gustado mucho, que mencionaba Pablo, que es el contexto. Yo no sé si todavía hay mucho ánimo, por ejemplo, para incrementar los precios de la energía a través de una reforma muy fuerte. Estoy hablando de una reforma tributaria, digamos, que afecte a los precios de energía que tienen un shock externo muy fuerte, pero sí plantear una agenda hacia adelante con complementariedad, digamos, de normas que vayan acompañando, como la adopción de automóviles eléctricos, por ejemplo, para el transporte o de inversiones en biodiversidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por tu presentación, por haber cerrado esta ronda. Excelentes intervenciones de nuestros panelistas. Agradecerle a Marina, Pablo, Rubén, Michelle. Así que se ha cumplido plenamente el objetivo de esta actividad y no nos queda más que despedirnos y agradecerle a todos también el público que nos acompañó, que ya está quedando menos porque estamos excedidos en la hora. Así que muchas gracias y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, gracias a ustedes. Gracias. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Qué gusto verlos. Hasta luego. Igualmente.